podemos en el chat dar algunas ideas. Lo primero que se te venga a la mente cuando escuchas la palabra memorando. Si en el chat podemos escribir algunas ideas, pensamiento que te genere inmediatamente escuchar esta palabra. Ya dice Juan Miguel, comunicar. José Antonio, una sanción, llamada de atención. Ya está, correcto. Sobre todo ahí, miren, yo me voy por el lado de José Antonio. Muchas veces lo primero que nosotros relacionamos al momento de hablar de un memorando es justamente esto, ¿no? Una sanción, una llamada de atención, pensar de repente en el trabajo que habríamos podido hacer de manera incorrecta para ser merecedores a una sanción o una llamada de atención. Bien, entonces, en ese sentido, también indicar el memorando está un poco estigmatizado. ¿Qué significa estigmatizado? Que justamente por eso yo les hago la consulta, ¿no? Lo primero que se te venga a la mente, por ahí ya dos personas lo pusieron, llamada de atención, pero no solamente llamada de atención. Entonces, no hay por qué cerrar el memorando con un solo tema. Bien, el memorando tiene temática variada, ¿correcto? Tiene temática variada. Entonces, eso es justamente lo que vamos a tratar de ver ahora. Muy bien, entonces, tengo como primer punto aquí una definición y etimológicamente esta palabra proviene de una voz latina. Esta voz latina es memorandum, bien, la cual interpretada a nuestro idioma eh, hace referencia o alude a todo aquello que se debe tener presente. ¿Por qué? Por cuestión de utilidad. Muy bien. Entonces, todo aquello que debemos tener presente, todo aquello que debemos recordar, porque para nuestro trabajo, el desarrollo del mismo es de gran utilidad. Bien, ahora, como les mencionaba, no cerrarse en un solo tema, llamadas de atención. Esto va a apuntar en diferentes tipos de eh, información, por ejemplo. Pusieron por ahí para comunicar, claro, en general, yo puedo a través de un memorando dar indicaciones y estoy comunicando. A través del memorando igualmente, yo sí efectivamente puedo hacer llamado de atención. Puedo también dar algunos pasos. Entonces, en un trabajo de repente, por cuestión de tema de friaje, nos dicen hay uniforme de verano, hay uniforme de invierno. Entonces, por tema de friaje, nos dicen mediante un memorando a todos los trabajadores que se puede hacer uso, aunque no se esté en la temporada, del uniforme de invierno por cuestión del friaje. O nos pueden indicar también que se necesita la ayuda de todos los trabajadores para una actividad de proyección social que se va a realizar en un X día. Entonces, si se dan cuenta, esos no son llamadas de atención. Es poner en conocimiento unas indicaciones y solicitar a la vez también ayuda. Dos variantes que yo les puedo hacer en una ejemplificación. Bien, ahora, igualmente, nosotros debemos tener en cuenta, y quizás se hace el paralelo, si nosotros leemos aquí, memorando, memorándum. Algunas veces hacemos ciertas analogías, lo cual no está mal, y yo voy a hacer en este caso la analogía entre también otro documento, el currículo, comparado con currículum. ¿Bien? Puede tener una idea similar de trabajo en el sentido que pueden provenir pues de una voz latina, pero en el caso del memorando se hace uso más de la voz del español, memorando. Cuando te lo envían, literalmente te dicen, nos han enviado un memo,
un memorando, o su forma contracta, su forma reducida, que sería nos han enviado un memo. Pero no dices, me han enviado un memorándum, no lo mencionas de esa manera. En cambio, cuando nosotros hacemos referencia al currículum, más lo hacemos como la segunda forma, la forma latina me refiero, ¿sí? Para una convocatoria laboral probablemente indican presentar su currículum vitae, su hoja de vida, puede ser más frecuente, o si no, también su forma contracta, presentar su CV. Entonces, vamos en este caso, se puede hacer la analogía, pero para el caso del memorando, más por la voz del español, para el caso del currículum, más por la voz del propio latín. Bien, solo como comparación. Ahora, te dice en el segundo párrafo también que el memorando es un documento que se caracteriza por su brevedad y es realmente un documento bastante breve en la mayoría de los casos. Por ejemplo, si esta es mi página de Word, bien, si esta es mi página de Word, he definido mis márgenes y tengo esta zona de trabajo, la zona de trabajo el área azul, lo que esté afuera son los márgenes. No sea raro que de repente a nivel horizontal hasta se puedan tener, o vertical, perdón, puedan haber hasta dos memorandos. En el sentido, uno para la primera mitad y otro en la segunda, ¿no? Verticalmente. O quizás podría ser que uno trabaja una página horizontal, define también sus márgenes y puede hacer que trabaje en una página horizontal también un par de memorandos. E incluso utilizando la impresora y configurando el papel, uno menor que el A4, entonces se puede también hacer la impresión, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, al sacar sea vertical u horizontalmente dos por página, hablamos de un documento que es pequeño. Sin embargo, puede ser pequeño en cuanto a formato, ¿ya? Puede ser pequeño en cuanto a formato, pero puede tener gran cantidad de información también. Pero profesor, si hemos indicado brevedad, correcto, pero a veces se indican lo que son pautas, pasos para determinados casos, obviamente va a tomar más líneas de contenido. Muy bien, pero en general, comunicación breve y de uso interno. Esto es muy importante. Bien, el memorando es un tipo de comunicación interna a nivel de la propia empresa, organización o institución, más allá de que sea del ámbito público o privado. En este escenario, entendamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una empresa A e igualmente tengo una empresa B, de acuerdo a lo que les estoy mencionando, ¿será correcto que estas dos empresas se comuniquen a través de un memorando? A ver si por micro lo podemos indicar. No, porque Buenas noches, la profesor. empresa, No, no es posible No, eso. no, Ya está. negativo. No sería posible, ¿no? Correcto. Entonces, no es posible. ¿Por qué? Es documento Comunicación interno, interna. magister. Es nuevamente Claro, ahí internamente, profesor. claro, es interno. Entonces, vamos a la intención aquí. Si ya identifican ustedes que esto no es correcto, ¿sí? Si identifican que esto no es correcto, de todas maneras lo planteo en qué sentido. Algunas veces para ciertos casos también dicen debe ser un memorando, pero no, en este caso vámonos por su fundamento teórico. ¿Cuándo utilizar memorando dentro de los casos que se te puedan plantear? Cuando sea una idea de documentación interna, que lo trabajes dentro de la propia institución. Para tal caso, si yo quiero eh, relacionar, ¿no?, dos empresas, entonces aquí lo más común podría ser un oficio,
incluso una carta, ¿bien? Pero un memorando no calificaría, ¿bien? Ahora, en este caso también hay algunas líneas más adelante que va a hablar sobre reduce ciertos procedimientos administrativos. Para lo que es el memorando, como va a ser dentro de la propia institución, ¿qué es importante también? Bien, ¿qué es importante también? Es fundamental que nosotros conozcamos jerarquía, ¿bien? Y cuando hablo de jerarquía, me refiero al organigrama de nuestra institución, de nuestra empresa. ¿Por qué es importante que nosotros verifiquemos esto? Para ver si bien a nivel interno, quién le puede mandar un memorando a quién. Usualmente el memorando respeta una idea de verticalidad. Estando en la parte superior, literalmente, eh, valga la redundancia, un superior, y hacia abajo un subordinado. Bien, solamente que no vayan ustedes a malinterpretar la palabra subordinado como que un esclavo, un ente secundario, no. Simplemente un superior es tu jefe. Yo soy el subordinado, ¿por qué? Porque yo pertenezco a esa área donde tengo a mi jefe. Muy bien, entonces ahí vemos lo que son jerarquías. Es conveniente el organigrama. Por ejemplo, en la empresa X, su área de logística tiene el jefe de área de logística y tiene sus subordinados, sus trabajadores. Entonces es correcto que el jefe les pueda mandar a sus trabajadores un memorando. Muy bien, pero si yo les consulto, ¿no? Si el jefe de logística le manda un memorando a sus trabajadores, ¿quién le puede mandar? ¿Ya? ¿Quién le puede mandar? Y esto me lo van a responder por el chat. ¿Quién le podría mandar un memorando a ese jefe de logística? Ahí está, muy bien, José Antonio, el gerente, ¿no? O su jefe inmediato, la alta dirección, correcto. Muy bien, correcto. Entonces ahí identificamos de todas maneras, ¿cómo sé yo quién estará por encima? Su jefe inmediato, la alta dirección, quien esté por encima de él, el gerente, el director principal, es correcto. Bien, entonces ahí tenemos que tener en cuenta, como les digo, jerarquía. Y bueno, hay una acotación que también han colocado en base a la brevedad del memorando. Como es breve, ¿no? Como es breve, aquí nos agrega José Antonio, tenemos pues también que es una comunicación precisa, concisa, es decir, que va directo al grano. Probablemente cuando ustedes vean los ejemplos van a notar, profesor, falta alguna idea de palabra respetuosa, una fórmula de apertura respetuosa, entonces también un cierre un poco más grande tipo solicitud o tipo memorando, pero en este caso no, vamos directo al punto. Y ya les he mencionado en documentos previos, no porque en una parte superior, cuando empiezas el contenido me refiero, no haya una idea de saludo, previo, cordial saludo, me dirijo a usted para y algo más, no porque eso falte, significa que nosotros le estemos faltando el respeto a una autoridad. Muy bien, eso debemos tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, para ser más sintéticos, el memorando va directo al grano. Bien, directo al grano. ¿Listo? Entonces, es importante brevedad, es importante conocimiento del organigrama de nuestra empresa y, a ver, yo les coloco otro caso antes de pasar a la estructura. Si a mí como trabajador me envían un memorando, ¿cómo puedo yo responder? A ver en el chat si me dan alguna idea. Si a mí como trabajador me envían un memorando, ¿cómo podría yo responder? Algunas veces hay memorandos donde les indican tiene un plazo de 24, 48, 72 horas para respuesta.
¿Qué se les ocurre? A ver, ¿cómo podríamos responder a un memorando? Ya está, miren por ahí, hay ideas muy buenas. Informe, un oficio o un informe. Ahí le vamos a dar más tendencia a lo que es un informe, ¿ya? Más tendencia a lo que es un informe sobre todo. De ser el oficio, habría que evaluar bien, porque el oficio, vamos a ver más adelante, se cursa entre funcionarios, personas que desempeñan un cargo, ¿bien? Entonces yo puedo ser trabajador, pero mi posición es pues un trabajador como pueden haber muchos. Jefes no hay tantos, ¿no? Si me dejo entender, entonces habría que evaluar. Por eso el informe es mucho más adecuado, mucho más idóneo para el caso de una respuesta. Bien, miren, entonces vamos sacando relaciones, ¿no? A veces cuando son entre empresas, entre funcionarios, oficios. Cuando va el caso, un memorando donde piden una idea de respuesta, un descargo, el informe salta. Entonces los documentos también van asociados a ciertos casos. Bien, listo. A ver, entonces ahora creo que sí podemos pasar a la estructura. Recuerden, al igual que en el memorial y la solicitud, ¿ya? Todos los documentos tenían tres partes genéricas: su encabezamiento, su cuerpo y su cierre o su término. Todos los tenían en este sentido, pero cada uno tenía cierta especificidad al momento de trabajarse. Por ejemplo, en el caso del memorando, te menciona encabezamiento, el membrete. Del membrete hemos indicado también en sesión previa algún detalle, ¿no? Pudiera estar a la izquierda, al centro, a la derecha, quizás un membrete con un diseño más elaborado y que ocupe todo el ancho de la página, en la parte superior su encabezado. Bien, cómo compuesto el membrete, logotipo de la institución, nombre del año, el propio nombre de la institución quizás, pero eso ya depende de diseño. Muy bien, y si hay papel membretado, pues ya te olvidas de ello y pasas directamente a la siguiente parte de este encabezamiento. Bien, a continuación, ¿qué tiene? Un código de identificación. Bien, un código de identificación. ¿Qué significa el código de identificación? Debe estar compuesto primero por la palabra memorando. Bien, palabra memorando. Un número correlativo, el año y las siglas de procedencia. Con lo que hay que tener cuidado es con las siglas de procedencia. ¿Por qué? En este caso, viene siendo importante también lo que les he mencionado para saber quién manda a quién un memorando dentro de la propia institución. Las siglas de procedencia nos ayudan también a saber todo el camino desde una jerarquía superior hasta la oficina, que va a ser la última dependencia o la última sigla, relacionado con la oficina, dependencia, despacho del cual sale el documento. Bien, pero en las siglas, reitero, va de mayor a menor y tienen que estar todas las áreas, desde donde va de repente gerencia hasta la última donde sale el documento. Muy bien, entonces eso hay que tener en cuenta. Por eso es conveniente siempre conocer el organigrama, la jerarquía de nuestra propia institución. Y tienen aquí un ejemplo. Tenemos primero la palabra memorando, con la salvedad que esta palabra debería estar como mayúsculas. Bien, esta palabra debería estar en mayúsculas. Número, un número X, el año, y esto que les pongo aquí es solamente una referencia, CIA, es
una X referencia, pero ustedes tienen que entender, van las siglas. Por ejemplo, se me ocurre un memorando dentro de Ministerio Público, MP. Ministerio Público está pues dividido en fiscalías, por lo menos en Arequipa. Ya digamos, yo le pongo 3 FPPC, tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa. 2 DDT, segundo despacho edición temprana, Arequipa. Bien, entonces lo más grande y vamos bajando hasta lo que sería más pequeño e incluso se puede tener algún identificador para lo que es ciudad. Bien, pero literalmente esto depende de conocimiento de organigrama de tu propia institución. Bien. Algo, profesor, que por ahí también se pueda adicionar, sí, y va en cuanto a lo que es clasificación del memorando. Por ahora ustedes miran la palabra memorando, pero no sería raro que también pudiesen encontrar una expresión, memorando múltiple. Bien, entonces esto si se va a nivel de clasificación, memorando, haciendo una previa, memorando cuando es un memorando simple. Y si es un memorando simple, va dirigido a una sola persona. Bien, va dirigido a una sola persona. En cambio, si es un memorando múltiple, varía y va dirigido a un grupo de personas. Muy bien. Memorando simple, un solo destinatario. Memorando múltiple, varios destinatarios. Eso es lo que puede cambiar ahí. Y de empresa en empresa, obviamente, lo que va a cambiar también son la parte de las siglas, porque no todas las empresas tienen pues la misma estructura jerárquica. Bien, me dejo entender en esta parte del encabezado. A ver, ¿hay ahí alguna consulta? Nos dice, separación puede ser con slash o solo con guión. Dependiendo, usualmente puedes estandarizar con el guión, pero algunas veces, ya esto es por cuestión de formato en algunas instituciones, cuando llegan a la última, puedes notar algo así, slash y la sigla final. Puede ser así. Bien, todo va caminando con guiones, pero llegan a la última y lo que le antecede a la última puede ser un slash. Pero como les digo, esto es cuestión también de formatos, cuestión de modelo que pueda utilizar alguna institución. ¿Bien? Lo normal podría ser todos los guiones, pero algún caso que sí lo he visto, por eso se los comento, antecediendo a lo que es la última sigla, el slash. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que tuviesen de esta parte del identificador? Si tenemos papel membretado, recuerden ya el membrete no entra. De frente es lo que corresponde al identificador. Si no tuviésemos papel membretado, primero haces tu membrete, el trabajo con un encabezado de página en Word, y luego ya vendría esta parte. Bien. Listo. Ahora, forma también parte del encabezado del memorando, ¿ya? Voy a trabajar así, bien, para que me entiendan. Estos dos puntos, encabezamiento e información, son lo que vamos a llamar el encabezado del memorando. Ahí dentro también está ahora lo que es la información. Bien, esta información considera algunos puntos. Por ejemplo, el destinatario.
a quién va dirigido el documento. El emisor, quién lo genera, quién lo elabora. En ambos, conveniente el nombre y el cargo. Bien, en ambos, conveniente el nombre y el cargo. Si es de un jefe hacia su empleado, bueno, será el jefe con su cargo y simplemente el nombre del empleado. Bien, pero en lo posible, nombre y cargo. El asunto, sabemos que debe ser claro, preciso, no muy extenso. Y lo que es la fecha, también ya sabemos nosotros determinar el uso de la fecha, ¿no? Antes del año, no colocar del, solamente de. Muy bien. Ahora, recomendación para el uso de esta parte, una tablita de Word. ¿Ya? En una tablita de Word se va a tener mucha más precisión, por ejemplo, para tener una presentación simétrica entre lo que son los datos a utilizar. Me refiero, si utilizas el destinatario será a o para, bien, a o para. Si utilizamos luego lo que es el emisor, será un de. Tendremos luego lo que es el asunto, lo voy a poner como AS, y también lo que sea pues la fecha. ¿Ya? Solamente para explicación lo estoy poniendo de esta manera. Pero muchas veces sucede que hacen el documento y los dos puntitos no les cuadra. Bien, los dos puntitos no les cuadra. Entonces, por eso en Word podemos usar como recurso una tabla. De tal manera que los dos puntos, sin ningún problema, pueden ingresar para que más o menos ustedes vean esta apariencia. Para que quede más parejo, más simétrico. Porque muchas veces hacen el memorando, pero esos dos puntitos no cuadran. Una tablita puede ayudar, así como podría ayudar también la presión de la tecla Tab en algún caso. Bien, y obviamente ya lo que reste, pues en los espacios del lado derecho se llenan sin mayor problema. ¿Correcto? Entonces eso lo vamos a hacer en la parte de ejemplificación de Word, básicamente esta cabecera de lo que es el memorando. Luego, ahora sí viene lo que es el cuerpo y nos referimos al contenido explícito del documento. Bien, nos referimos al contenido explícito del documento. Considerando el criterio de brevedad. Bien, brevedad, precisión. Considerar, como les he mencionado también, si nos van a dar a conocer pautas, probablemente pues se haga más extenso. Muy bien. Luego, ya en la parte del cierre para este documento, tendríamos estas tres partes, englobando a lo que es el cierre, la despedida o antefirma, la firma, posfirma y lo que son las iniciales. En la despedida o antefirma, tal cual te menciona por aquí, se utiliza la palabra atentamente. Pero, al igual que se hizo referencia en la solicitud, nosotros tenemos el criterio de abreviación que dijimos no es correcto. El atentamente lo colocaremos explícitamente así, ¿no? Atentamente y una comita. Bien, podría ser, se nota en algunos documentos también, que utilizan así, ATT,
o de repente hasta así, ATP. ¿Bien? Pero tener en cuenta, abreviaturas restan formalidad a nuestro documento. Y sobre todo esto que es un cierre es mucho más evidente. De repente a ustedes les vaya a llamar la atención, profesor, pero ya yo le puedo entender el atentamente, pero ¿por qué aquí una coma? ¿Por qué no un punto? Eso también lo vamos a explicar. Muy bien. Entonces, cierre clásico para lo que es el memorando, atentamente. Luego, firma y posfirma, eso es más sencillo. Y también lo que compete a lo que son las iniciales. Bien, en las iniciales debemos tener dos parejas de iniciales. Puedo tener lo que son las letras mayúsculas, ¿bien? Letras mayúsculas, un slash y luego letras minúsculas. Bien, en este caso, las letras mayúsculas hacen referencia al superior en grado, ¿sí? Letras mayúsculas, referencia al superior en grado. Mientras que las minúsculas aluden a lo que corresponde la persona que participa en la redacción del documento, pero va en este sentido. Bien, iniciales mayúsculas, el jefe, para resumir la idea, iniciales minúsculas, la persona que ha contribuido en la redacción del documento. Llámese un secretario, un asistente. Bien, ahora, podría ser también que es una pequeña empresa, no hay demasiado personal y solamente hay jefe. Entonces el jefe puede poner así, sus iniciales slash y puntito. Bien, pero ¿cuál es la relevancia? ¿Ya? ¿Cuál es la relevancia de mencionarles esta parte? En lo que es documentación, ¿ya? En lo que es documentación, puede suceder también, ¿ya? Puede suceder también eh, algunos problemas de lo que son, pues, ocurrencia de delitos, o de repente se han demorado trámites. Entonces, hasta se analizan los documentos y se mira quiénes son los responsables. Directamente el jefe se reconoce rápidamente, pero las minúsculas no van a estar referenciando a una persona dentro del documento. Sin embargo, área de recursos humanos de una empresa o el propio jefe puede mencionar en ese momento quién fue su secretario, secretaria o su asistente. Muy bien. Entonces, va también en ese sentido. ¿Listo? Identificación propiamente de los intervinientes en el documento, o si no, eh, la identificación de los mismos, pero motivos de alguna salvedad que pueda haber ocurrido dentro de lo que es, en este caso, el desarrollo del documento. Muy bien. Tienen por ahí un micro activo, por favor. Tengan cuidado con sus micros. A ver, me indican si nos dejamos entender aquí, en esta parte de las iniciales. Clemente, básicamente esta nominación es por ordenamiento y es algo que también busca simetría, teniendo en cuenta que una empresa puede pronosticar que va a generar en el año 1000 informes y si va a ir del 1 hasta el 1000 por tener 4 cifras igualas con ceros. Si lo quieres colocar sin esa simetría, bueno, no está mal, solamente le estamos haciendo idea de simetría, nada más. Bien.
Con respecto a lo que son las iniciales, me dejo entender, a ver, me indican por favor, o si tienen alguna pregunta adicional con respecto a la estructura. Si bien es un poco más desglosada, ¿no? Si bien es un poco más desglosada, pero no es demasiado complicada. Bien, tiene cantidad de datos en la parte de la identificación, en este caso por el rótulo, usan números consecutivos, el número del año, hace referencia a jerarquía. Igualmente, en lo que es la información, va el destinatario, la persona que elabora, asunto, fecha, en ese sentido, pues, cantidad, ¿no? El cuerpo, muy preciso, la parte ya de lo que es cierre con atentamente coma, firma, posfirma más fácil, y las iniciales lo tienen también aquí. Superior en grado, mayúsculas. Persona que interviene en la redacción del propio escrito, minúsculas. Si es que no hubiese ese asistente, ese secretario, todo lo ha hecho el jefe, solamente las iniciales del jefe. Muy bien. Entonces, eso con prioridad de qué? Primera idea, identificación de las personas que intervienen en el documento. Segunda idea, a veces se necesita identificar las personas por algo extra que pase con la idea del trámite que sigue el propio documento. Bien, en el caso de utilizar ese con copia, iría debajo, ya al final de todo lo que estemos también mencionando. Bien, pero en este caso hay documentos que son quizás más típicos para el con copia, por ejemplo, la resolución, o cuando hacemos pagos, también hay formatos que quedan como eh, ejemplo SUNAT, tiene SUNAT usuario, entonces se sabe ahí, se asume un con copia también, ¿ya? Pero de haber un con copia, si lo necesitamos, podría adecuarse, pero ya en la parte final también. ¿Listo? Entonces, basándonos en ello, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Pero primero, un esquemita y algunos usos. En el caso de usos, el memorando también es un documento muy frecuente en cuanto a su uso dentro de lo que es las organizaciones. Bien, pero no solamente como iniciaba la sesión en el sentido de indicarles, no solo para lo que es llamadas de atención, que es una forma bastante directa utilizado para ello, eso sí, pues para qué negarlo, pero que sea lo único, eso no. Bien, luego te dice se orienta a, y esto va justamente en lo que les estoy mencionando, no solo llamadas de atención, que las llamadas de atención estarían por aquí, amonestaciones. Bien, puede ser para transmisión de mensajes en general, lo que es trabajo de información, pedidos, órdenes, permisos, justificaciones, etcétera. Entonces, la motivación básicamente aquí es darse cuenta cuándo debo utilizar un memorando dentro de mi propia institución, cuando un superior en grado tiene que dirigirse a sus subordinados. Básicamente ello. La temática es bastante abierta, ¿ya? La temática es bastante abierta. Y ahora, ¿ya? Miren, este tercer punto en cuanto a su usabilidad que me interesa bastante. Dice, al ser de uso interno, permite la aplicación de principios de simplificación administrativa. ¿Qué entendemos nosotros por simplificación administrativa? Reducir pasos a nivel de lo que es el trámite administrativo, ¿ya? Simplificación administrativa, reducir pasos. Ahora, entre paréntesis te coloca, la comunicación entre el personal se lleva a cabo más allá de los niveles o jerarquías. Que nosotros debemos tener eso en cuenta es lo que les vengo mencionando. Pero también puede pasar lo siguiente, ¿ya? Puede pasar lo siguiente. Hay una reunión entre el jefe
y sus trabajadores, una reunión del área, por ejemplo, el área de logística, y les ponen en conocimiento previo, ¿no? Les dice, vamos a nosotros a el próximo mes tener ciertas consideraciones para nuestro trabajo, hay unos cambios en normativas que vamos a ir aplicando. Entonces, les informa previamente en una reunión y después se puede esto regularizar mediante un documento escrito, pero ya lo conocíamos. Entonces, en ese nivel hablamos de la simplificación administrativa. Bien, hay la reunión previa y el papelito ya pues viene siendo una formalidad. Y esto no solamente con el memorando. Bien, les comento, me adelanto también a lo que es el oficio. En algunas instituciones se requiere información al instante. Entonces se trabaja faxeando información. Mediante el fax, por ejemplo, se hace un oficio, se faxea a la otra institución, no pasará pues exagerando, digamos, unos 20, 30 minutos. ¿Para qué? Para tener una respuesta. Sin embargo, a pesar de que se tiene la respuesta, luego se hace el trámite vía regular. Ese oficio se deja pues en mesa de parte, recibe su sello correspondiente y se puede adjuntar a una carpeta, al legajo de alguna documentación. Muy bien. ¿Me debe entender con ese tercer punto? A ver, indican si nos dejamos entender ahí. Proceso de simplificación administrativa. Ya, ojo, Enrique, acabamos de mencionar, memorando siempre va verticalmente de arriba hacia abajo, mas no viceversa. El trabajador no le puede mandar un memorando a su jefe. Eso no es correcto. Es a nivel de la propia empresa, pero no de abajo hacia arriba. Ojo, ¿ya? Ahora, la idea de, para lo que es una justificación, literalmente no te dice una justificación de inasistencias, pero ya que lo has tocado, si aquí dice justificaciones, puede ser un memorando que le indique a todos los trabajadores, el día 21 del presente mes se cierra lo que son planillas. Por lo tanto, aquellas personas que presenten tardanzas, a fin de evitar descuentos, deben presentar las justificaciones correspondientes hasta y la fecha que se ha mencionado. Bien, entonces ahí, por eso les menciono, la casuística es abierta y se puede utilizar sin ningún problema. No es literalmente que yo utilice el memorando para decir solicito justificación de inasistencias, no. Entonces va a ser una comunicación donde van a tener la idea de la justificación. Bien. Y por simplificación administrativa, reitero, muchas veces el trámite con papel es engorroso. Tú mandas un documento y de repente te responden 2, 3 días o quizás más tiempo. Entonces, se hace reuniones previas en la propia empresa, institución, se da indicaciones y ya el papel es formalidad. Se puede presentar posteriormente, siempre y cuando haya habido pues una reunión. A eso nos referimos con esta simplificación. Igualmente, de una dependencia de la empresa a otra se puede requerir información. Se va a hacer el documento, pero para viabilizar, como somos de la propia empresa, uno puede acercarse y solicitar la información que necesite. Bien, entonces por eso también existe muchas veces la idea vía regularización. Hacemos el trámite más rápido, pero justificamos también el trámite con el documento correspondiente. A eso nos referimos. Muy bien, ¿me dejo entender hasta ahí? Estamos dando respuesta a esas dos acotaciones que en el chat nos han indicado. Muy bien, ahora ojo, tampoco vayan a malentender lo que es simplificación administrativa, que voy
gestiono mi información y después el documento lo dejo en el aire, no. Porque después cuando nuevamente tú vayas a hacer lo mismo, de repente a la misma dependencia de tu empresa le vas a hacer una petición de información, pero no le diste la anterior oportunidad, regularización mediante documento, entonces probablemente ya no te hacen pues el favor a la siguiente vez. Muy bien, entonces para eso también hay que tener en cuenta, si bien es formalidad, pero es algo que debemos hacer. Proceso de simplificación por tramitar algo más rápido, por dar algunas pautas también más prontamente. A eso nos referimos. ¿Correcto? Profesor, buenas ¿Duda, noches. consulta? Dime. Profesor, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, dime, te Aló, buenas escucho. noches. Te Ya. estoy Profesor, escuchando, una dime. consulta. Justamente ahí con lo que habla en el tema de inasistencias. En el área de recursos humanos, cuando un trabajador quiere hacer la justificación de esas inasistencias, ¿entendí mal? ¿Es a través de un memorando o es solamente con un informe o una carta que yo de cuál es el documento preciso para que un trabajador No, ahí justifique sinceramente, su inasistencia? ya, tú tienes que presentar un informe para tal caso. Pero lo que estamos mencionando en este momento es cómo así justificaciones en un memorando. Por eso les he puesto el ejemplo. En una determinada fecha se cierran planillas. Hay trabajadores que tienen tardanzas registradas, entonces se les pide que hagan sus justificaciones antes de ese término de fecha. Ah, ya. Se les Ay, pide mediante un memorando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador? El trabajador tendrá que presentar en este caso su informe y probablemente ¿a quién? No a su jefe inmediato, porque su jefe inmediato no le controla lo que son sus tardanzas, sus asistencias. ¿Quién le controla? Recursos humanos. Bien, ah, entonces ahí va diligenciándose un informe. Por eso, en este caso les estoy planteando un uso distinto a una llamada de atención, que sería una justificación dentro de lo que es un memorando. Bien, ah, ahora sí entendí la idea, entonces. Ok, ya. Muy amable, profesor. Gracias. muy bien. Entonces, casos para utilizar documentos, ustedes van a tener varios. Pero en el caso del memorando, como les digo, tenemos que orientar. Bien, tenemos que orientar. Profesor, una orden mediante un memorando, por supuesto, yo te puedo decir, eh, se les hace de conocimiento que a partir de la próxima semana, todos los trabajadores deben dejar su celular al momento de ingresar a su cubículo para evitar interrupciones. Y es una orden. Sobre lo que son permisos, en el sentido también de lo que he planteado para la justificación, se tiene un plazo de 15 días para tramitar permisos por visitas programadas por la institución a ciertas dependencias. Bien, entonces dense cuenta ustedes que podemos nosotros adecuar según una temática y generar el memorando. Para conocimiento, y si es para una respuesta, ahí pues entrará también, como hemos mencionado, lo que es un informe. Muy bien. ¿Alguna otra duda o consulta que tuvieran hasta ese punto, por favor? Profesor, una consulta más, por favor. Aló. Dime, Ya, dime, te profesor, escucho. mire, en el caso, nosotros trabajamos en el área de recursos humanos. Cuando se quiere, cuando hay el día no laborable, pero que es compensable, ya, en ese caso, recursos humanos, ¿qué documento tiene que entregar a los trabajadores? Pongamos que quiere darle formalidad con ese documento. ¿Sería también a través de un memo? Sí podría hacerles extensivo un memorando o podría darles un comunicado. Ah, ya. Bien, ahora depende cómo se desempeñe la institución, ¿no? De repente evitan mucho el uso de los memorandos porque lo destinaron más para llamadas de atención, entonces probablemente hacen más el uso de un comunicado. Y en Ah, comunicado, como que es un poco más abierto, te dicen, ¿no? Hasta lo pegan en recursos humanos en su franelógrafo, ¿no? Todos los trabajadores tienen un plazo de 5 días, ¿no? Para tal cosa. O se comunica a los trabajadores que el día
30 de agosto es feriado no laborable, compensable, y debe ser todo trabajado en una sola fecha. Deben comunicar si lo hacen un día sábado o un X día. Pero si te das cuenta, quizás el comunicado puede ser poco más abierto, ¿no? Si fuera mediante un memorando, ya tendría otra configuración. Pero en el mismo sentido, configuración te digo por las partes que tiene el memorando, ¿no? Sería D, el jefe o jefa de recursos humanos; A, trabajadores; asunto, reprogramación de día no laborable, y les da pues algunas fechas, ¿no? Entonces, en ese sentido puede trabajar. Muy bien. Ok, ya, profesor, muchas gracias. Listo. Bien, ahora, a ver, creo que había una consulta. ¿Existe el número, alguna normatividad? En este caso, número explícito con una regla no tenemos, pero deben ustedes considerar que un memorando, sobre todo si es una llamada de atención, forma parte del legajo de cada trabajador. Yo puedo recibir de repente en el año 100 memorandos, no hay problema. Puedo recibir 50, no hay problema. Pero ¿cuándo va a ser algo realmente gravitante? Cuando de esos 100, 50 son llamadas de atención. Por ejemplo, por constantes tardanzas al trabajo. Probablemente al siguiente año, ¿ustedes creen que contratarían a esa persona si es que ha registrado 50 memorandos y todos por tardanza? ¿Contratarían a esa persona para un siguiente año? Si se dan cuenta, eso les afectaría. Muy bien. O si de repente la persona tiene un tipo de administración de servicios bajo otra normativa, no sé, se me ocurre, es personal contratado, pero tiene todos esos memorandos negativos, va siendo parte de su legajo, probablemente para un ascenso no lo logra. ¿Por qué? Porque tiene reiteradas faltas. Bien, entonces en cuanto a cantidad, hacia una regla hacer referencia, no, pero ¿es conveniente almacenar muchos memorandos negativos? No. Entonces eso es ya también cuestión de nosotros como trabajadores de una institución. Muy bien, tener en cuenta que todo siempre pasa al legajo del trabajador, y eso para ascensos, para contratos, pues siempre afecta. Bien. Luego, tenemos aquí un esquemita. Bueno, el esquema es muy sencillo y muy reducido, si se dan cuenta, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque el memorando es brevísimo para poder trabajar. Bien. Parte superior, si es papel membretado o si es que nosotros tenemos que diseñar un membrete, ahí está la intención de trabajo. El código de identificación, no olviden memorando, memorando múltiple, número, el número del año, las siglas, de mayor a menor también. AD, asunto, fecha. Algunos modelos también, como les he mencionado, utilizan en lugar de A, el para. Bien. Cualquiera de los dos es razonable. Y luego el cuerpo, algo típico en el cuerpo, como les mencionaba también, no vas a tener un cierre explícito, una apertura explícita. Previo saludo, o reciba mi cordial saludo, algo así. En este caso, y de acuerdo a los ejemplos que vamos a ver, ustedes van a poder notar algo como mediante el presente, una primera intención, a través del presente, podrían ser dos fórmulas de apertura dentro de lo que es el cuerpo y después mencionar algo más. Bien, la despedida o antefirma, no me olvido, es el atentamente.
firma, posfirma, y lo que son las iniciales, básicamente mayúsculas, minúsculas, dependiendo, mayúsculas el superior, minúsculas la persona que ha intervenido en la redacción del propio documento. Muy bien, entonces este es nuestro modelito, este es un esquemita. Y ahora ejemplos puntuales, miren. Tenemos uno que comienza justamente con un pequeño membrete compuesto por una imagen y por texto. Si se tiene algún otro formato, ¿bien? Si se tiene algún otro formato, pues no hay ningún problema. Si está a la izquierda, a la derecha, al centro, se ocupa todo el ancho de la página. Muy bien. Es también válido para tener en cuenta. La palabra memorando en mayúsculas, no me olvido de ello, eso es importante. ¿Ya? Palabra memorando en mayúsculas, eso es importante. El número, les había mencionado, si ustedes quieren colocar aquí, es el memorando 5 y lo desean colocar literal 5, no hay problema, lo pueden hacer. Pero digamos, yo estimo, voy a llegar a 1000 memorandos en el año, le completo la cantidad de ceros por el lado izquierdo para mantener una uniformidad. Bien, el año y lo que son después las siglas. De acuerdo a lo que está en este ejemplo, vamos nosotros a definir qué cosa significa cada una de estas partes. Bien, entonces, primero, tienes IISP. Bien, IISP. ¿Qué significa ello? Me voy a fijar en este pequeño logotipo que tengo. Instituto de Informática San Petersen Arequipa. Bien, Instituto de Informática San Petersen Arequipa. Si se dan cuenta es IISP. Bien, ahí cuadra esa primera parte. Luego viene CORT. ¿De dónde voy a sacar CORT? Me voy a fijar en la parte de abajo, donde ya tengo el A, un determinado profesor, docente de la especialidad de secretariado informático, D, licenciada Carolina Torres Endara. Y aquí te dice coordinadora. Entonces, esto está trabajando ¿de qué manera? El Instituto de Informática San Petersen, ¿a través de quién? La coordinación. ¿La coordinación de quién? Y está en el A y en el D. Especialidad de Secretariado Informático, ESI. Bien, entonces, de mayor a menor, podemos notar ahí la ocurrencia de lo que son las siglas. El documento de dónde está siendo emitido, de la especialidad de Secretariado Informático, la coordinación a nivel de este instituto. Muy bien, es un ejemplo muy escueto, pero para que lo puedan ustedes entender, hay organizaciones grandes que obviamente pues tienen una estructura más amplia, por ende pues esta parte de las siglas será más larga. Bien, luego en el asunto pongo aquí ponen conocimiento. Si nosotros tenemos problemas al momento de tratar de elaborar el asunto, profesor, me está quedando largo, tengo complicaciones para poder realizarlo, bien, entonces algo clásico, algo genérico, ponen conocimiento. Si es que por alguna X razón se torna complicado realizar el asunto. Bien, y luego
lo que es la fecha, no olviden el uso del D delante de lo que es el año. Y ya en el cuerpo les había mencionado dos formas de entrada. Mediante el presente se pone de su conocimiento que aquí tendríamos que hacerle una corrección, ¿no? Si se dan cuenta, aquí hay mediante y mediante. Entonces, aquí se nota un error de redundancia y es algo que se debe evitar. Entonces, yo podría mencionar como corrección al segundo mediante a través. O simplemente omitir el mediante, que también podría ser una alternativa. Bien. Y dejarlo mediante el presente, se pone de su conocimiento que el área de coordinación académica de la institución se ha informado que las alumnas de los grupos SI01 y SI02, recuerden que les mencioné, abreviaturas no deberían utilizarse demasiado puesto que le quitan formalidad, pero en este caso hablamos de grupos académicos, entonces no hay problema. No asisten con el uniforme oficial de la especialidad, habiendo entrado en vigencia el uso del mismo hace un mes. Por tal razón, y aquí se podría utilizar negrita para darse cuenta de a lo que se apunta principalmente, pido su colaboración a fin de que pueda recomendar a sus alumnas sobre el uso del uniforme de lunes a viernes. Entonces, ponen conocimiento bastante genérico relacionado con lo que está aquí, pero este es literalmente un memorando orientado a qué? Están pidiendo ayuda, están pidiendo colaboración, orientación a sus alumnas. Entonces, se puede hacer difícil sacar el asunto, ¿no? De repente alguien dice, uso de uniforme, podría ser, pero el profesor lo podría interpretar para mí. Tiene que leerlo completamente el cuerpo, aunque no es demasiado, y entender a qué iría, ¿no? Mientras que ponen conocimiento, puede ser mucho más sencillo. Y esta parte final que contiene ya la petición expresa, la negrita no estaría de más, ayudaría bastante la negrita. Bien, luego el atentamente coma, ¿ya? Atentamente coma. ¿Por qué la coma y no el punto? ¿Ya? En este caso, un uso ortográfico que tiene la coma dice justamente separa en los documentos la despedida de la firma. Entonces, este atentamente ya marca la despedida y luego viene la firma. Es correcto utilizar la coma. El punto no entraría aquí. Bien, incluso en otros documentos, por ejemplo, disposiciones, resoluciones, en la parte de trabajo con el cuerpo, también se nota el uso de la coma en estilo de separación. Bien, luego viene la firma. Tienes Carolina Torres Endara, cuadra con el D, coordinadora de la carrera de secretariado, o es la especialidad, esta palabrita quizás. Y esto, sus iniciales, mira, aquí habría que coordinar también. CTE, Carolina Torres Endara. ¿Sí? Carolina Torres Endara. Pero profesor, MAA, si bien ella es la coordinadora, este MAA, ¿quién sería? La persona que ha participado en la elaboración del documento. Pero por más que nosotros busquemos y rebusquemos qué significará ese MAA en este documento, no lo vas a encontrar. Ella, como coordinadora, sabrá quién fue de repente su asistente, su secretaria, recursos humanos también lo tendrá como conocimiento. Muy bien, entonces este es un primer modelo, pero clasificándolo sería un memorando de tipo simple, dirigido a una sola persona. Entre tanto que un segundo modelo, miren, tienen un membrete, está al centro, no hay mayor detalle como les he explicado. Memorando múltiple, el número, el año y lo que son en este caso las siglas. Pero ¿cómo se trabaja si te menciona múltiple?
ya no vas a referirte a una persona, sino al grupo, para docentes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Pero dice docentes, de licenciada Gabriela Cagüi Monterola, directora de esa escuela. Entonces, trabajas ya a grupo. Y si no solamente fuera a los docentes, sino personal administrativo también de repente. Se podría colocar debajo de esta línea, digamos tipo un enter, y también personal administrativo de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. ¿Bien? Entonces, no puede solamente ser un grupo, de ser en algún caso, podrían ser 2 o más grupos. ¿Bien? Podría ser, no hay ningún problema. Asunto, entrega de sílabos, la fecha, 28 de marzo de 2022. Bien, y aquí también algo que les mencionaba, ¿no? En algunos modelos, antes de la última de las siglas, suelen colocarles, en lugar del guión, un slash. Pero eso es formato nada más, ¿ya? Eso es formato nada más. ¿Correcto? Luego, miren, aquí empiezo con el a través del presente, se pone de su conocimiento, que al encontrarnos en pleno proceso de acreditación, se le solicita de carácter urgente la entrega de sílabos modificados de acuerdo a la currícula aprobada en sesión de Consejo de Facultad, siendo el plazo máximo de entrega el día jueves 31 de marzo del presente en la Secretaría de la Escuela. Bien, detalles aquí, no se olviden la negrita, podría ayudarnos. Y aquí hay mayúsculas. Mayúsculas negrita puede ser redundancia, pero es utilizable en documentos. Le pondríamos negrita. Plazo máximo de entrega, 31 de marzo. Esto también podría ser en negrita por importancia. Diferente al ejemplo anterior, además de ser múltiple, en el ejemplo anterior, al final del párrafo tenía su temática, su motivación. En este caso está parte al medio y también parte al final. No hay ningún problema de ello. Luego tienes atentamente coma, la firma, la persona cuadra con el D, directora de la escuela, y las iniciales que también cuadran aquí. GCM, Gabriela Cagüi Monterola. No se olviden el segundo bloque de iniciales. Por más que lo busques, rebusques en el documento, no lo vas a encontrar. La persona que firma sabe quién es su asistente, quién es su secretario en un determinado tiempo. Muy bien. Entonces, a ver, me indican si hasta ahí vamos bien. A ver, dice Luz, nos saltamos el saludo. No es que nos saltemos, ya, no es que nos saltemos. El saludo ahí está, digamos, implícito. No lo estás colocando puntualmente, pero no te lo has salteado. Está implícito. El hecho de no colocarlo no implica que le estemos faltando el respeto, como les decía, a la persona a la cual nos estamos dirigiendo o a las personas que nos estamos dirigiendo. ¿Ya? En el caso de Liz, solo las iniciales en el memorando, no. Hay otros documentos que también hacen uso de las iniciales, así como de la distribución, que es el caso del concopia. Bien, no es uso exclusivo del memorando. Pero eso sí, solicitud, memorial, esos no trabajan lo que son iniciales. A partir del memorando tenemos un ejemplo. El oficio también podría ser un ejemplo. Muy bien. ¿Alguna duda en cuanto a estos dos casos? A ver. Como hemos mencionado, Clemente, si no tengo secretaria, no tengo asistente, solo queda el primer el primer bloque de iniciales. Solo las mayúsculas, slash y un puntito. Bien. Ahora, en el propio documento teórico que les estamos proporcionando, no hay un punto que diga clasificación, ojo, pero a través de los ejemplos, creo que ustedes se pueden dar cuenta, memorando simple, una sola persona,
Memorando múltiple, grupo de personas. ¿Sí? Teniendo en cuenta qué cosa, cantidad de destinatarios. Bien, cantidad de destinatarios. Memorando simple, memorando múltiple. Bien, hay alguna variante también en combinación entre memorando y otro documento. Memorando circular, podría ser. Pero es más típico un oficio circular. ¿Ya? Si hay alguna variante, tienes que conocer cuando se juntan dos documentos, oficio circular, tendría yo que conocer oficio y circular y ver cómo hacen el trabajo. ¿Bien? Profesor, disculpe la interrupción, una consulta. Dime. Con respecto al memorando múltiple, el destinatario, ¿no? Digamos, el documento ha sido dirigido con medio informativo a distintas áreas. Ahí en el D se puede poner, como dicen, ¿no? Digamos, la oficina jefe de logística, persona tal, ¿no? Personal de la OGA, persona tal, ¿no? O sea, se puede poner así a varias personas dirigidas con respecto a donde es el destinatario. En este caso tienes que pensar en grupo, tienen que ser personas que están dentro de una misma área. Si es para los jefes de diferentes áreas, jefes de área podría ser, ¿no? O simplemente jefe de área de logística, jefe de área de proyectos, jefe de área de comunicaciones, pero no los nombres. Ah, ya, ¿Ya? ya. Entonces vamos por lo que es el cargo y si se puede resumir, jefes de área, bien. Supervisores de campo, bien. ¿Listo? Sí, profesor, gracias. Bien. Ahora, claro, como les hemos mencionado también, así como hay modelos variados de memorando, no es raro que, como está proponiendo Karina, también cada institución maneje su propio formato. Es normal. Pero si bien van a manejar su propio formato, las partes que van a mencionar son las mismas. Bien, entonces, ahora miren, vamos a trabajar con un documento de Word, ¿ya? Vamos a trabajar con un documento de Word para ejemplificar la parte de lo que son las firmas en el caso de un memorial, que es lo que teníamos pendiente de la sesión anterior. Muy bien, entonces, si yo abro un documentito, aquí, básicamente, vamos a irnos por la ficha insertar, ya vamos a irnos por la ficha insertar. En la ficha insertar, van a utilizar ustedes el grupo de tablas, ¿ya? Grupo de tablas y la opción de tabla, ¿ya? Esa va a ser una primera orientación. Incluso, como para trabajar las firmas, yo puedo necesitar un espacio más ancho, podemos configurar en este caso nuestro documento o la página en ese sentido. Bien, ¿desde dónde? Utilizando en este caso la ficha disposición, formato o diseño de página. Este nombre depende de la versión de Office que ustedes tengan. ¿Ya? Este nombre depende de la versión de Office que ustedes tengan. Puede ser formato, diseño de página o disposición. Desde allí vamos a cambiar lo que es la orientación horizontal. Bien, orientación horizontal. Si gustan también, le podrían cambiar los márgenes. Hay uno que es estrecho. Ese margen estrecho les puede dar más campo para trabajar, porque sus medidas son bien chiquitas, son pequeñas. Bien, entonces le coloco primero orientación horizontal, márgenes le voy a poner estrecho. Y luego me voy a ir ahora sí a la ficha insertar. Y de las tablitas, por ejemplo, voy a considerar apellidos, nombres, el DNI, la firma y la huella digital. 5 columnas. 1, 2, 3,
4, 5 cuadraditos hacia tu lado derecho. En esta cuadrícula, cubro 5 hacia tu derecha. Bien, pero si yo veo hacia abajo, solo me va a quedar para 8 filas. Digamos que yo tengo 50 personas que son de mi grupo social, más las cabeceras serían 51. Entonces, ¿cómo saco? Miren, hay otra opción aquí que te permite trabajar tablas medianas y grandes, que es insertar tabla. Pero está dentro de tabla, debajo de la cuadrícula dice insertar tabla. Aquí le pueden colocar 5 columnas y en filas le voy a poner 51 filas. ¿Por qué 51? ¿Por qué 5? Estoy pensando, tengo 50 personas que forman el grupo y una línea de cabeceras, 51 filas. 5 columnas, apellidos, nombres, DNI, la firma y la huella digital. Si ustedes ven por conveniente otros datos, no hay ningún problema. Por ahora, 5 columnas y 51 filas. Bien, ahí van a tener la tabla. Miren, por ahora ocupa 2 páginas. Y solamente van a colocar los datos, apellidos, nombres, DNI, la firma y la huella digital. Muy bien, voy a seleccionar estas cabeceras. Desde la ficha inicio, a ver, negrita, centrado, básico. Bien, a ver, me indican si estamos hasta ahí. Ya, me indican si estamos hasta ahí. Estamos en ese punto, a ver, me indican por favor. Miren que solamente es configuración de la página horizontal, margen estrecho. Luego insertar dentro de tablas la opción de insertar tabla y le dicen 5 y 51. Pueden ser más en caso de columnas y filas, dependiendo cuántas personas conforman el grupo o cuántas columnas de datos necesitas. Bien, las cabeceras simplemente las que yo voy a proponer para mi ejemplo. Muy bien. Estamos hasta ahí. A ver, me indican por favor. Entre tanto, vamos a identificar errores puntuales que por ahora tendría mi tablita. Tengo muy pequeños los espacios para una firma, si se dan cuenta. Igualmente para una huella digital. Acá no va a entrar una huella digital. Todavía la firma, uno puede tratar de graduarla, hacerla pequeña, pero la huella digital, ¿cómo la hago pequeña? Bien, entonces vamos a hacer que nuestra tablita crezca. Ubícate en cualquier casillero, cualquier celda, ¿ya? Cualquier casillero, cualquier celda, vas a fijarte en la cinta de opciones y van a encontrar 2 elementos relacionados con las herramientas que tiene una tabla. Bien, en este caso, diseño o diseño de tabla y disposición o presentación. Bien, diseño o diseño de tabla y disposición o presentación. ¿En qué varía, profesor? Esto varía de acuerdo a la versión de Office que se tenga. Bien, entonces por ahora yo me voy a ubicar en cualquier casillita y voy a ingresar por disposición. Si ustedes lo tienen como presentación, ingresas por presentación. Luego van a buscar
un grupo llamado alineación y una opción llamada márgenes de celda. Bien, márgenes de celda. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a cambiarle solamente la medida superior e inferior. ¿Ya? Por ejemplo, le vamos a poner, a ver, un 0.5 superior e inferior, 0.5. Con las flechitas nada más buscamos la medida. 0.5. Si acepto, miren, rápidamente mi tabla crece y creo que en este espacio nosotros ya podríamos sin mayor problema colocarle la firma, la huella, creo que ya puede ingresar. Si deseas más tamaño, bien, cualquier celda, disposición o presentación, márgenes de celda, por ahora le había puesto 0.5 superior e inferior, le voy a aumentar a ver 0.75 superior e inferior, ¿ya? 0.75. Si acepto, ya pueden observar más tamaño, ¿no? Y eso se arregla así de fácil con los márgenes de celda. Muy bien. ¿Se entendió esa parte? A ver, me indican. Cualquier celda, disposición o presentación, en el grupo alineación, márgenes de celda, la medida es lo que podemos cambiarle. Por ahora le he vuelto a modificar 0.75, ¿no? 0.75. Si quieres más, bueno, no habría problema, ¿no? Lo pueden colocar. Pero ahí ya tengo un principal problema resuelto. Ya no tengo manualmente que hacer esa ampliación del alto para cada fila. Mi segundo problema, ¿cuál es? Mira, primera parte de la tabla tiene cabeceras, pero en las demás páginas no hay esas cabeceras. Y no voy a perder mucho tiempo yo en copiar y pegar los datos, menos aún en escribirlos manualmente. Esto Word te da una posibilidad muy rápida. Si ustedes se ubican en cualquiera de las cabeceras, ¿ya? Dan un clic en cualquiera de las celdas de cabecera. Por ejemplo, si yo me quedo en los nombres, bien, si yo me quedo en los nombres, me voy a ir por disposición o presentación, ¿ya? Disposición o presentación. Voy a buscar el último grupo que es datos y van a tener una opción llamada repetir filas de datos. Bien, repetir filas de datos. Entonces, ubícate en una cabecera, apellidos, nombres, DNI, cualquiera de ellas. Vas por disposición o presentación, datos, repetir filas de datos. Una vez que esto lo activas, bajas y revisas tus otras páginas. Te vas a dar cuenta que inmediatamente la cabecera se ha agregado en todas las demás, agilizando el paso de copiar, pegar, de repente aumentar una fila, volverlo a escribir. Es mucho más directo, más rápido y eficiente este tipo de resolución. Bien, cabecera, disposición o presentación, datos y activar, repetir filas de título. Bien, ¿funcionó ese paso? A ver, me indican por favor, ¿funcionó? Son herramientas que pone a nuestra disposición la tabla y bueno, como pueden observar, pues nos evitan mucho problema. Bien, ahora miren, incluso esta primera página, las cabeceras yo las puedo seleccionar, pero en la segunda no puedo tocarlas. ¿Qué pasa si me dicen, profesor, yo quiero darle formato? Entonces trabaja con la primera cabecera, la cabecera original, la que puedes tocar. Algo sencillo, selecciono, me voy a ir a inicio, con el tachito de pintura le voy a colocar, por ejemplo, un fondo plomo.
Si reviso en las demás páginas, automáticamente ahí está ese tono. Bien, automáticamente. Entonces, todo lo que hagas en el original se replica en las demás. Incluso, mira, si a todo esto le pongo mayúsculas, desde inicio, me voy aquí por la doble A, le digo mayúsculas. Si reviso, ya no tengo mucho que hacer. Todo el formato que yo coloque en la primera se replica para todas las demás páginas. Muy bien. Y de esa manera podríamos agenciar las firmas en lo que es una tablita para el trabajo con un memorial. Bien, en la siguiente clase vamos a hablar de lo que es un informe. Y vamos a hacer el ejemplo de igualmente uso de una tablita para la parte de identificación de los datos, toda vez que entre el informe y el memorando, ese va a ser un punto en común, los datos que maneja. Bien, listo. Entonces, por el día de hoy va a ser todo. Agradecerle su participación y nos vemos el próximo martes. Que tengan todos buenas noches. Muchas gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, profesor.